Seguimos nosotros en Cada Día y bueno, ahí disfrutando un tema musical en la voz de Eric Claros, un representante de la música tarijeña. El tema Pasito a Paso. Ahora sí, nosotros vamos a entrar al tema que nos lleva hasta sus hogares y es el tema hidrocarburífero. Bien, lo decíamos que muchos no entendemos muy bien acerca del tema y sabemos, pero sí que nuestro país tiene una política hidrocarburífera. Así que hoy vamos a conocer de qué se trata. ¿Qué es una política hidrocarburífera? Y se la trasladamos la pregunta a nuestro invitado de la tarde. Se trata del licenciado Edgar Reyndón. Un placer tenerlo con nosotros, un analista sobre el tema. Muchas gracias, Nalita. En realidad estás insuflándome de qué sé yo, de cosas que probablemente no me corresponden. Yo no soy un experto en hidrocarburos. Lo que pasa es que me ha tocado ser diputado en un momento donde se hacía mucho cuestionamiento precisamente a la política de hidrocarburos. Sería bueno poner en claro lo que es una política de hidrocarburos. Partamos de ahí. Una política de hidrocarburos es el conjunto normativo que hace al sector de hidrocarburos, en este caso. En el sector de hidrocarburos, por ejemplo, tenemos una ley que viene de mayo del 2005. Antes de la Constitución se hizo la ley de hidrocarburos y esa ley se mantiene hasta ahora. Y esa ley ha tenido una serie de cambios, de modificaciones, de inclusiones, pero además de la ley de hidrocarburos hay otras leyes conexas. Por ejemplo, la 3740, que es la ley de desarrollo del sector de hidrocarburos, y hay varios decretos. También hay otra ley que tiene que ver con incentivos para la exploración y la explotación, que no ha dado resultado en realidad, pero que no han cambiado en esencia la ley de hidrocarburos del año 2005, antes de la Constitución. Entonces, mucho se ha abogado, mucho se ha indicado, mucho se ha cuestionado y mucho se ha presionado para que el país, y en este caso el gobierno del MAS, defina una política de hidrocarburos. Mira, yo te comento como una anécdota más, que este tema lo discutíamos mucho en el Parlamento cuando yo era diputado, y cuando yo le consultaba al ministro de hidrocarburos, ustedes no tienen una política de hidrocarburos porque ustedes siguen con la ley antes de la Constitución, le decía, y obviamente la Constitución ha generado muchas camisas de fuerza para el sector petrolero, como por ejemplo las inversiones en exploración, desarrollo y explotación de recursos hidrocarburíferos. Y él me decía que no, la política de hidrocarburos de ellos es un plan de inversión. O sea, no tenía idea el señor de lo que era una política de hidrocarburos. Él confundía un plan de inversiones con una política de hidrocarburos. Mucha gente experta, sí, efectivamente experta en el sector, ha abogado porque se tiene que hacer una nueva política de hidrocarburos porque esta ya está desfasada. Y por supuesto que esa política de hidrocarburos, con todas las modificaciones, pero además con la aplicación de la Constitución Política del Estado de 2009, ha creado camisas de fuerzas que ha hecho inviable al sector de hidrocarburos. Y nosotros eso lo decíamos hace años atrás. Yo en tu programa varias veces hablé de esto desde el 2005, desde el 2015, y estos son los resultados. O sea, lo que habíamos dicho en ese entonces no estaba equivocado, no estaba fuera de lugar. Se está inviabilizando el sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque no hay inversión en exploración para que repongamos reservas. Y fíjate vos, en ese momento se destinaba de la inversión que hacía yacimiento, se destinaba apenas un 10% a lo que era exploración. Y la gente tiene que saber que en este tema del rubro petrolero, la inversión en exploración es de alto riesgo. Es decir, es de 2 a 8, 8 a 2. Es decir, vos haces 10 pozos y apenas 2 son garantía de éxito. El 8% o el otro restante 8 no es garantía de éxito. Vale decir que si vos exploras 2, 3 pozos, obviamente que tus posibilidades de éxito se minimizan, se reducen a lo mínimo. Y como se hace poca inversión en exploración,
Obviamente que no hemos tenido resultados durante todo este gobierno. Estos señores del MAS están desde el 2006 y hasta la fecha no han encontrado absolutamente nada. Precisamente por ese manejo, yo diría absolutamente ineficiente, absolutamente ineficaz que han hecho del sector de hidrocarburos. Y bueno, sí, efectivamente estamos viendo nosotros constantemente, ¿no es cierto?, declaraciones de las autoridades, presidente de yacimientos, que nos hablan acerca de las reservas, por ejemplo, ¿no? Aclaremos un poquito el tema de las reservas hidrocarburíferas que tiene nuestro país. En algún momento usted nos hablaba acerca de ello, efectivamente anunciaba algo de lo que está sucediendo actualmente. ¿Cómo están nuestras reservas? ¿Qué es lo real? ¿Es real lo que se nos dice por parte de yacimientos o no lo es? A ver, primero hay que partir de un elemento que es muy esencial, y es la información. Cuando tú tienes un sector, en este caso un sector energético como es los hidrocarburos, que se maneja con tanta opacidad, es decir, que no te dan información, es obvio de que vamos a estar absolutamente desinformados. No solamente instituciones, no solamente departamentos productores como Tarija, sino cualquier ciudadano tendría que tener derecho a conocer el estado de situación de la empresa en su momento más importante de Bolivia, que es Yacimientos. Fíjate vos, yo tengo aquí un documento que es de Jubileo, es el último documento que trabajó Jubileo y lo difundió aquí en Tarija. Vino un experto a explicar, Saúl Velázquez, que conoce mucho el tema, y él nos habla precisamente del informe de transparencia y acceso a la información. Mucha de la información de YPFB es opácea, es decir, tiene opacidad, es decir, que no es información clara o no existe. Hay alguna información, por ejemplo, los volúmenes de producción que se mandan al exterior, o sea, como exportación de gas, y lo que se consume en el mercado interno, pero de manera general. Entonces, información relativa a las reservas no lo hemos tenido desde el 2017. Y fíjate vos, el mismo gobierno creó el 2007 la ley 3740. La ley 3740 habla de desarrollo del sector de hidrocarburos. ¿Qué dice esa ley en uno de los aspectos más importantes? Que Yacimientos tiene la obligación de presentar, de hacer primero, de convocar a una empresa especializada en certificación de reservas, hacer ese trabajo hasta el 31 de diciembre del año, de todos los años, y presentarla hasta el 31 de marzo. Eso dice la ley, la 3740. ¿Sabes cuántas veces han hecho? 2 veces. Es desde decir, el 2016. lo que debería, desde el 2006, lo que debería presentarse anualmente, lo han hecho 2 veces. Y la última vez que lo hicieron a través de una empresa que es la DeGolem Magnewton, y es una empresa internacional que tuvo muchas observaciones. En realidad, en ese entonces se hablaba de que ni siquiera he hecho una certificación de reservas, simplemente una evaluación de información, no certificación de reservas. Se cuestionó, pero bueno, es la última información que teníamos, y en ese entonces se hablaba de reservas alrededor de 8 TCFs, el 2017 estoy hablando. Si vos le pones pluma y dices, hemos utilizado, ahora ya voy a especular un poco, hemos utilizado o consumimos para la exportación y para el mercado interno alrededor de un 80% de un TCF, vale decir 0.8 TCFs por año. Desde el 2007 hasta la fecha, estamos en el 2024, estamos hablando de 7 años, 7 por 8, 56, estamos hablando que nos hemos consumido 5.6 TCFs de gas. Y si le restamos de esos 5.6 a las reservas, de los 5.6 a las reservas que teníamos el 2010, que estaban, digamos que eran 9, 8 puntos y tantos, estamos hablando de que ahora estamos alrededor de 3 TCFs. Y ahí viene un problema serio, y eso quiero comentarte. El año pasado, YPFB hizo una convocatoria, contrató una empresa, que es la Ryder Scott, otra empresa. Entre la Ryder Scott y la DeGolem Magnewton son las que manejan el tema de los estudios en Bolivia.
contratado a la Ryder Escort, que en algún momento hizo también certificación de reservas. La contrató más o menos en el mes de marzo del año pasado a esta empresa. Esta empresa hizo el trabajo de certificación de reservas y debería haberlo presentado, y lo presentó su trabajo hasta el mes de agosto, septiembre del año pasado. Nunca conocimos los datos, no se conocen. Se le preguntó al ministro de Hidrocarburos, no tenía información, y el presidente de IPF decía que están ajustando indicadores, pero nunca presentaron, y por eso se pagó alrededor de $450,000 a una empresa para hacer un trabajo de laboratorio que no dura más de 2 meses. $450,000. ¿Qué pasó, Nalita? Como no dijeron nada, no publicaron, y tienen la obligación de publicar, no hicieron nada, lo ocultaron, y ahora volvieron nuevamente a contratar. En el mes de enero han contratado otra empresa, la de Goleman Newton, para que haga la cuantificación de reservas nuevamente. Y esta empresa tiene un plazo, creo que hasta el mes de marzo o abril, para presentar los resultados, y a esta empresa se le está pagando alrededor de $425,000. Vale decir, nos estamos gastando alrededor de $900,000, casi $1 millón, en certificación, estudio de certificación de reservas, y no tenemos resultados. Yo, tú o cualquier ciudadano, por simple sentido común y aritmética elemental, nos damos cuenta de que si habían 8 TCFs el 2017 y no han habido descubrimientos importantes, hace 2 o 3 meses nos hablaron de un nuevo descubrimiento, y ya nos hablaban en TCFs, en trillones de pies cúbicos, nos hablaban en billones de pies cúbicos, y obviamente lo que se ha llegado a conseguir o se ha llegado a descubrir alcanzaba para 3 meses de consumo, nada más, 3 meses de consumo. Entonces no es pues un descubrimiento, eso no va a incrementar las reservas. Entonces yo creo que el gobierno ha esperado, o sea, ha tenido la infeliz iniciativa de no aceptar los datos, la información proporcionada por la empresa Ryder Scott, que hizo el año pasado ya un estudio de certificación de reservas y se le pagó por eso. Ya no está de acuerdo, no los acepta, porque me imagino que deben ser mínimos, y como te decía, por aritmética y sentido común, nosotros deberíamos estar por los 13. Este es el motivo por lo que no se da a conocer estos resultados. No se dio a conocer, y ahora se ha contratado otra empresa. Tú te preguntarás, pero ¿para qué han contratado otra empresa? Si ya lo han hecho el año pasado, y a esta empresa le están pagando $425,000 para hacer exactamente lo mismo. Y esa es la preocupación, ya, y la curiosidad que ha empezado a manifestarse en mucha gente. Yo esto lo conocí por medios de prensa el día de ayer, y claro, un poco indagué, y efectivamente hay una contratación el año pasado, hay una contratación ahora, y yo espero que las autoridades públicas, sobre todo las autoridades departamentales, sobre todo del sector de hidrocarburos, se pronuncien al respecto, porque si nos van a tener seguramente, si este nuevo estudio no satisface las condiciones y requerimientos del gobierno, de IPFB y el Ministerio de Hidrocarburos en este caso, probablemente tampoco los conozcamos, y haya que hacer otro estudio, y podemos pasar la vida haciendo estudios, y los TCF se están consumiendo. Hay una gran preocupación, y esto yo te lo digo ya en un poco ya como una externalidad. No hay oro, no hay dólares, hay desabastecimiento, y eso es producto de la reducción de las exportaciones, y particularmente de las exportaciones de recursos, digamos, las exportaciones tradicionales que se hacían. ¿Cuáles son las exportaciones tradicionales del país? Gas y minerales. Después son exportaciones no tradicionales, donde está la carne, la soya y todos los productos que salen básicamente del oriente, y algunos productos que salen de occidente también. Se ha reducido de manera dramática lo que son las exportaciones tradicionales, particularmente el tema del gas, ya en volúmenes, en producción. ¿Por qué? Porque ha declinado nuestra producción alrededor del 40%, si no es más. Entonces, eso explica en gran medida el tema de la ausencia de dólares y el desabastecimiento, porque el gobierno está sacando plata, raspando loya, prestándose, tratando de hacer algunos malabarismos por ahí para conseguir plata,
para importar combustibles y para alimentar al sistema financiero de dólares, porque ya no hay los dólares que le daba la exportación del gas. Esa es la verdadera naturaleza del problema. Ya no hay el gas. El gas, se ha hecho gas, y nosotros cada vez tenemos menos gas. Y fíjate vos, te vuelvo a decir, si es que hubiera, digamos así, que tuviéramos suerte los bolivianos, y hubiera un agresivo plan de inversión en exploración, que no lo hay, pero si hubiera un plan de inversión agresivo, tendríamos que esperar por lo menos entre 6 a 7 u 8 años para poder tener resultados de esa inversión y de esa exploración exitosa, que como te digo, es apenas un 20% de un 100% que se invierte. Y eso tendría que esperarse 7 a 8 años. ¿Qué va a pasar en esos 7 o 8 años? Hay que hacer otras cosas. Los empresarios privados le están pidiendo al gobierno, la empresa privada nacional le está pidiendo al gobierno que les deje exportar, que libere ya los candados que se han generado para la exportación como la única forma de suministrarle dólares al sistema financiero y por tanto a la gente, y permitir que haya abastecimiento de hidrocarburos. Incluso están pidiendo ya muchos sectores ya de que les permitan importar directamente combustible. Porque una cosa es tener combustible caro y otra cosa es no tenerlo. Probablemente, si tú te pones un poco a ver profundamente, para el sector agropecuario o del oriente, el insumo del costo del transporte ya es, qué sé yo, un 10, un 12%. Pero si no tiene para cubrir ese 10 o 12%, entonces directamente se pierde el 100%. Ese es el problema que existe. Ellos no tienen tanto problema en que se les permitan comprar carburantes, les permitan comprar diésel de afuera. El problema para ellos es de que si es que el gobierno no importa, entonces ellos no tienen posibilidades de hacer trabajo su aparato productivo. Claro. ¿Y qué ocurre? Ocurre que tenemos una constitución política del Estado que es una camisa de fuerza. Y el único que puede operar el upstream, que lo llaman, y el downstream. El upstream es exploración y explotación, y el downstream es la comercialización, es yacimientos, nadie más puede hacerlo. Entonces tenemos una camisa de fuerza que nos impide ya que se puedan resolver algunos problemas. Es terrible el asunto, pero con esto me quedo con esto de la 3740, que lo obliga al Estado a hacer certificación de reservas. No lo ha hecho muchos años, lo hizo el año pasado, no quiere dar resultados, y ahora lo ha vuelto a hacer, o lo está volviendo a hacer, seguramente esperando de que esos ajustes a indicadores que van a hacer sean más favorables y puedan decirle a Bolivia y a los bolivianos de que no estamos tan mal en el tema del gas, cosa que yo la veo absolutamente difícil. Bueno, vamos a esperar y a estar pendientes a qué sucede, porque ya son autoridades, asambleístas que se han manifestado en relación a este tema y están exigiendo pues que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos de información real de lo que está sucediendo con la política hidrocarburífera del país, que bien nos decía el licenciado Rendón, por ahí tiene ciertas cositas, ¿no es cierto?, que se tienen que ir subsanando, analizando por el bien de la población. Y bueno, el panorama ya está ahí sobre la mesa. Usted que nos está viendo, pues saque sus propias conclusiones sobre esta situación. Permítanos, licenciado, y ustedes, amables televidentes, una pausita breve porque tenemos algo más que consultar con el licenciado Rendón, y es en torno a este incremento de recursos para los gobiernos municipales. Si bien percibían el 1%, ahora ya van a percibir el 1.5%. Con este tema volvemos enseguida.